Buenos días. Agradecemos a la Red Internacional de Lenguas, Literatura y Educación de la Universidad Autónoma de Chiapas la posibilidad de participar en este evento. Somos profesores de la Universidad de Matanzas, Cuba, y miembros de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura. El trabajo que presentamos tiene como título El análisis literario en la enseñanza preuniversitaria. Centra su atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis del texto literario en los estudiantes del nivel educativo mencionado y, en correspondencia con ello, tiene como objetivo realizar una sistematización teórica sobre la temática investigativa. Para comenzar, se cita al pedagogo cubano Juan Ramón Montaño, cuando en 2021 dijo: «La literatura es reflejo de la vida, en tanto es también creadora de mundos posibles, de imaginarios individuales y colectivos, al mismo tiempo que es síntoma y signo de alguien o de algo que se nos revela a través de imágenes estéticas y artísticas, las que por vía de las emociones colorean nuestros razonamientos y sentimientos, incardinan nuestros valores y moldean nuestros comportamientos». Disímiles son las investigaciones en ámbito internacional y nacional que brindan contribuciones importantes sobre la enseñanza del texto literario, el análisis literario, los métodos para este y el análisis como componente funcional de la clase de lengua y literatura. Se destacan entre ellos Baró en 2017, Montaño en 2021, Coelho en 2022, Fierro y Mañalich en 2012, Albelo y Montesinos en 2014 y Lafita, Fernández y Montalvo en 2022. Las aportaciones teóricas y metodológicas de estas investigaciones y la prioridad que le brinda la asignatura Literatura y Lengua en el 10º grado en la enseñanza preuniversitaria en Cuba al estudio análisis de la obra literaria a partir de la consideración del análisis como componente funcional priorizado en las clases de análisis constituyen para este trabajo potencialidades de gran valía. Estos mismos autores afirman que el proceso de lectura del texto literario abre la posibilidad de crear multiplicidad de interpretaciones y apreciaciones sobre un mismo texto, que son generadoras de nuevos significados y sentidos de amplia riqueza, al permitir el desarrollo de un pensamiento libre, creativo, reflexivo y autónomo. A decir de Baró en 2017, que como válido para la enseñanza del análisis del texto en preuniversitario, se reconoce la asunción de dos importantes enfoques que imbrican de manera orgánica la teoría y la práctica en la didáctica de la lengua y la literatura: enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, y el enfoque interdisciplinario, plural e integral en el análisis del texto literario. La lectura en todos los niveles educativos constituye una práctica importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las asignaturas, pero en las de literatura y lengua es un proceso esencial, aún más cuando la lectura que se realiza es la de un texto literario. Con el análisis de este tipo de texto se desarrollan habilidades intelectuales y docentes que permitirán a los estudiantes la asimilación de forma sólida y consciente de los conocimientos específicos del grado para que puedan operar con ellos de forma independiente y continuar enriqueciendo por sí mismos su formación cultural. En relación a esto, el programa de Literatura y Lengua para el 10º grado de la educación preuniversitaria en Cuba le concede especial importancia al lenguaje como componente esencial del currículo y contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativas. En dicho programa se tiene en cuenta que el análisis o reflexión sobre la literatura y la lengua debe constituir el proceder esencial, porque funciona como mediador entre los procesos de comprensión y construcción de significados y sentidos. Entre los principios metodológicos que se establecen para el análisis tenemos, como número 1, principio de la orientación hacia un objetivo. Todo análisis que se realiza se orienta hacia un objetivo, lo cual permite precisar el contenido a abordar y el método de análisis. Como número 2, principio de la enseñanza del análisis. Se señala como relevante la descripción y explicación de la funcionalidad de las estructuras en el texto, teniendo en cuenta su condicionamiento en las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática en función de las ideas, la intención y el estilo utilizado por el autor. Como número 3 tenemos el principio de la selectividad en el análisis. Este se manifiesta en la selección diligente de los textos o pasajes que se van a analizar, que deben servir de ejemplos de cómo funcionan las estructuras de la lengua, las características de la textualidad,
los estilos funcionales, las características estilísticas de la obra de un autor, características de los personajes o cualquier otro contenido como objeto de estudio. Con respecto a los métodos de análisis literario, Montaño, en el 2007, asevera que no existe, por lo tanto, un método único, ideal, perfecto, universal, absoluto. Antes bien, el estudio de la literatura debe verse desde una perspectiva plural en la que los diversos acercamientos nos permitan la mejor comprensión del texto y del hecho literario en sí mismo. Por tanto, en este trabajo se asumen los métodos de análisis que se pueden utilizar al abordar el estudio profundo de una obra o de un autor propuesto por Montaño en el 2007. Entre ellos se encuentran el método de análisis sociológico, método de análisis psicológico, método de análisis semiológico, método de análisis dimensional, método de análisis estilístico, método de análisis actancial y el método de análisis lingüístico. Con la aplicación del método de análisis sociológico se atenderán aspectos tales como datos sobre la vida del autor, tema y reflejo social de la obra, visión del mundo del autor, influencia de la obra dentro de la sociedad o de la sociedad en la obra, pertenencia de la obra a movimiento literario propio de la época y las características más sobresalientes que la definen como exponente de ese movimiento o estilo. Se considerará el marco histórico, social y político del autor, a partir de las principales ideas sociales y políticas que se revelan en las obras propias del contexto. El método de análisis psicológico se prestará atención a los elementos biográficos del autor, destacando los aspectos de su vida interior y psicológica. Como la obra es reflejo de diversos aspectos psicológicos de la vida del autor, a partir de la caracterización psicológica de los personajes. Al utilizar el método de análisis semiológico, se tendrán en cuenta aspectos tales como el contexto, el emisor, el mensaje y los receptores. Por ello se analizará el momento histórico en que vivió el autor, realizando una síntesis histórica de la época a nivel nacional e internacional, sucesos relevantes en lo social, político, económico e histórico que caracterizan el contexto con énfasis en aspectos políticos, religiosos, ideológicos, culturales y entre otros. Al aplicar el método de análisis dimensional, se tendrán en cuenta el espacio geográfico de la obra y del autor, la época en que vivió y que de ella se refleja en la obra, características de la sociedad del autor desde lo cultural, religioso, político, económico y sociológico. Cómo se evidencian las características de los personajes en la manifestación de los sentimientos, el amor como estado afectivo y medio de comunicación dentro de la obra, el planteamiento de problemas y conflictos éticos dentro de la obra y la forma en que se ve el mundo de la fantasía. Con el método de análisis estilístico, los elementos a analizar estarán relacionados con la biografía del autor, el marco histórico, político, social, cultural de este, su ámbito literario, general, movimiento, escuela o tendencia literaria a la que se adscribe, principales fuentes de influencia. Se reparará en el análisis del estilo, forma artística, lenguaje poético, simbología, recursos empleados. A modo de conclusiones, se afirma que enseñar literatura en la enseñanza preuniversitaria es hacer que los estudiantes analicen las obras literarias que han leído previamente y aprendan a valorarlas por sí mismos. Por ello, el papel del profesor debe ser el de propiciar y estimular su lectura independiente y enseñar a realizar su análisis y valoración, hasta lograr la independencia cognitiva literaria que comprende la independencia como lectores y el desarrollo de la capacidad analítica valorativa.